Hola, Pau. No se te escucha. Mira cuánta gente, ¿no? Que nos encontramos, che, Edu. O sea, ¿no? Uno navega por las redes y se encuentra con tanta gente amiga, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Ahí ahora sí. sí. Ahí está Paula. Hola, ¿Qué Hola, tal, Pau. Paulita? ¿cómo andan? Muy bien. Dani, ¿Cómo no se te estás? ve. Estás a oscuras, Dani. ¿Cómo? Estás ¿Y a oscura? oscuras. Sí. Porque Claro, Me gusta estás estar a en las contraluz. tinieblas, en las tinieblas. ¿Por qué no te pones una? Ahí va, ahí sí. Ahí Está estoy. mejor. Y se te ve doble, se te ve Sí, sí, hacia atrás sí, y sí. todo. Así es, Hola, Edu, ¿dónde estás? ¿qué en el tal? Tigre. En el Tigre, che. En el Tigre, pero no reconozco el lugar. Es el salón, el saloncito ese de juegos que está ahí al lado de la casa de los caseros. Qué divino, qué. Sí, está bastante bien. Ahí tengo el río, acá de frente. Ajá, no me da envidia. Qué lindo el río. Sí, sí. Miren, ahí les voy a mostrar un poco, por ahí para que se vea. ¿Ven? ¿Se ve? Se intuye. Ahí está, ahí está. ¡Ay, qué precioso! Qué ¡Qué ganas. bonito! ¡Qué vista! Sí. Precioso. Y alguien abandonó. Hola, Marcia. Hola Daniel, ¿Cómo estás? ¿todo bien? Qué lindo verte. Marcia, mirá. Hola, Marcia, tanto tiempo. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima en Brasil? Ah, me parece que es como ahí, pero ahora empezó la lluvia, parece que serán muchos días, son las lluvias de San Miguel, ahí No las, para no las las, lluvias de marzo. no, las aguas de septiembre acá. Ah. ¿En qué ciudad de Brasil? Estoy en Río Grande do Sul, acá en Santa María. Como a unas 5 horas de la frontera con Argentina, con Paso de los Libres. Así se ubican. Sí. Mira, recién veo que es un político. Hola, Ivana. A ver, ¿qué? Estoy chusmeando. Bueno, déjame ver lo que no. No te voy a poder conectar con la hora. Yo también, y recién me entero, pensé que le habían puesto Zoom politicón por el Zoom. Y las entonces, pensé que creativo. Sí. A ver. ¿Porque vos no tenías ni o esto? ¿Esto es? Sí, esto es por mí. Sí, sí. ¿Vos tenés mucho acá? Ah, bueno. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Ivana? Tanto tiempo. Bien, bien, ¿y vos? Bien, todo lindo, por suerte. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Vos me podés mandar el link
de esto por WhatsApp, a ver si puedo entrar por la compu, porque estoy por el teléfono y es medio incómodo para mí. Y no sé por qué no puedo entrar directo. Gracias. Ahí te lo mando. Hola Ivana, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Eduardo, tanto tiempo? Muy bien. Hola Esteban. Vanessa, también te veo ahí. ¿Les parece que vamos largando? Ya son y 10. Ahí te lo mandé, ¿eh? Bien. Hola Esteban. Hola Esteban. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bien. Bueno, qué bueno que se unieron un montón de personas otra vez al encuentro de los sábados que se hace quincenalmente. El próximo sábado 10 va a estar Carlos Trujillo con el tema Rechazo del Inconsciente, se apunte para la clínica. En Instagram es Sábados de Intercambio y para nosotros es un placer volver a tenerlos, a colegas y, bueno, gente que apreciamos un montón. Gracias por estar acá y compartir nuevamente con nosotros para seguir pensando. Bien, Cecilia, si querés presentar al invitado. Bueno, es un placer que hoy esté con nosotros Eduardo. Eduardo Smalinski, que es psicoanalista, supervisor y docente del Centro de Salud Mental número 3, del Hospital Ameghino. Es coordinador de dispositivos transicionales, coautor del libro Winnicott para principiantes y autor del libro Devenir jugando, que está así próximo a salir, así que estamos ahí esperando la salida. Y también es integrante del coro del Ameghino, que esa es su parte, su otra, que bueno, del coro estable. Bueno, bienvenido Eduardo, la verdad que gracias por sumarte, es un placer. Y hoy está buenísimo, hiciste ahí como un ajuste en tu agenda y demás para poder estar hoy, que tienen una tarde larga de winnicottiana. Y estaba bueno porque es un poco de resonancia con el encuentro anterior en el que estuvo Dani y bueno, quedaron ahí como también cuestiones resonando. Así que bienvenido. Ahí cerramos los micrófonos y te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también por la invitación para poder compartir con ustedes así una temática que a mí me resulta como muy interesante, ¿no? Y bueno, un poco por ahí se me ocurrió un poco retomar quizás desde las ideas que, yo no lo escuché a Dani, pero bueno, estuvo hablando del gesto espontáneo, ¿no? Del gesto creativo, y me parecía que esta propuesta, digamos, de continuar con esta idea, con este concepto de uso, me parece que sería interesante como retomar un poco desde la idea del gesto espontáneo, ¿no? Digamos, la primera cuestión que quería plantear justamente es retomando el concepto de gesto espontáneo, ¿no? El gesto espontáneo, ya lo tomemos como un gesto que habitualmente también
podría significarse como creativo, también como, bueno, además también, creo yo, es como importante reconocerle también su eventual aspecto destructivo, ¿no? En alguna medida me parece que depende mucho del grado de aceptación por parte del ambiente, por parte del otro, ¿no? Y traigo esto porque me parece que en ese sentido, esto que quiero hoy desarrollar, que tiene que ver con el tema del uso, ¿no? Digo, Byron Winnicott tiene tres artículos, pero hay dos muy importantes sobre el concepto del uso de un objeto, ¿no? También habla sobre el uso del concepto de uso, ¿no? Pero básicamente, digamos, lo que quiero por ahí señalar es que el concepto de uso no es algo obvio. Quiero empezar por ahí, ¿no? O sea, más allá de que, por supuesto, acá se habla de... Él habla de algo que eventualmente se da en ciertas condiciones espontáneamente, ¿no? El poder usar. Yo quería remarcar algo que es producto un poco de una observación que vengo haciendo, que venimos haciendo, incluso con un grupo con el que trabajamos hace como más de 15 años, sobre el hecho de que hay ciertas cuestiones que ocurren en nuestra realidad cotidiana y en nuestra clínica que se dan por obvias, pero que en realidad no lo son, ¿no? Digo, podríamos empezar simplemente con el concepto de asociación libre, ¿no? O sea, lo que sería la regla fundamental, la idea de que alguien hable libremente, bueno, podríamos pensar que no es tan sencillo. O sea, sería deseable, digo, que se pudiera asociar libremente, y sería deseable que se pueda hablar con libertad. Pero lo que podemos constatar la mayor parte de las personas es que no es fácil hablar. No es fácil hablar con libertad, y en ese sentido quería justamente pensar que, por ejemplo, la asociación libre, la posibilidad de asociar libremente, sería una de las modalidades de hacer uso, ¿no? De hacer uso de un espacio, de hacer uso de un tiempo, y también de hacer uso del otro, ¿no? Ustedes vieron que en este sentido, digamos, cuando Winnicott habla de la zona de fenómenos intermedios, bueno, plantea, digamos, no solamente la idea de un objeto transicional o de objetos transicionales, sino que hay fenómenos transicionales, que hay espacios transicionales, y que incluso el analista puede ser usado, en el mejor de los casos, si el analista lo permite, puede ser usado como un objeto transicional. Y también el analista sería como, en esta medida, como responsable de generar condiciones que posibiliten el uso, que sean propiciatorias del uso. O sea que en ese sentido, digo, el uso, si lo podemos pensar incluso, a ver, podemos pensar esto en la crianza. O sea, se supone que el bebé, digamos, en el mejor de los casos, usa a la madre. Usa a la madre como un objeto. La usa, incluso podríamos pensar, de un modo, bueno, Winnicott lo dice como un modo, él lo llama como un modo, un amor irresponsable, incluso lo plantea como un uso, podríamos decir, cruel. Digo, esto es interesante porque esto introduce como ese elemento destructivo que probablemente Daniel mencionó cuando habló del gesto espontáneo, que es muy importante reconocerle ese elemento destructivo, porque eventualmente, claro, en ese sentido, podríamos pensar que no solamente que esto depende del ambiente, depende del otro, sino que tampoco es tan sencillo para el ambiente y para el otro propiciar las condiciones del uso. Bueno, un poco por ahí quería centrar la conversación que vamos a tener hoy, y si ojalá podamos discutir un poco, conversar un poco sobre esto, porque me parece que esto está alejado de una cuestión, podríamos decir, no solamente que está alejado de una cuestión obvia, sino que además está alejado de una cuestión exclusivamente intencional. No se trata solo de tener buenas intenciones en cuanto a generar condiciones para hablar en libertad, o para usar el espacio, o para jugar, sino que lo que vemos es que hay una infinidad de obstáculos para hacer uso, o para hablar con libertad, ¿no? Bueno, digamos más allá, digamos, de la lectura que yo tengo sobre Winnicott, bueno, yo digo, esa lectura además la he ido trasladando a mi práctica, a mi trabajo también institucional, también la he compartido,
Y también a partir de eso he advertido algunas cosas que podríamos decir que quizás no son afirmaciones de Winnicott, pero son cosas que se desprenden también de una observación, más también una modalidad, una posibilidad de pensar, ¿no? Bueno, yo quería empezar con esto por ahí para un poco hablar de este tema del uso y de la concepción esta de experiencia, ¿no? Y también la posibilidad, digamos, de la construcción o el desarrollo o el despliegue de una subjetividad, ¿sí? Bueno, miren, digamos, esto es un producto de una investigación que se hizo hace mucho tiempo, pero que a mí por lo menos me aportó y me permitió como confirmar algunas cosas, ¿no? Hace mucho tiempo nosotros pudimos ver en nuestro hospital, pero digo, es algo que quizás podamos ver todos, sobre todo, no solamente en los hospitales, sino sobre todo en los espacios públicos. ¿Qué vimos nosotros? Nosotros lo que vimos fue que las personas que concurrían, pongamos en este caso es a un hospital, que es un conjunto de consultorios externos, vimos que esas personas hacían un uso del espacio y del tiempo que era diferente a cómo ese espacio o esa institución lo había regulado, lo había normativizado, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿pero qué es este uso? Bueno, ¿este uso qué era? Era que las personas que, nosotros en nuestro trabajo vamos a muchos hospitales de la capital y de la provincia, y también esto lo podemos ver en otros lugares que no son hospitales, que es que las personas, antes de su consulta, muchas de las personas, se quedaban después de la consulta y hablaban con muchas otras personas que no eran sus terapeutas, ¿sí? Y estaban simplemente en la institución, ¿no? Esto lo hemos visto también en otros hospitales, que las personas van al hospital y están allí y hacen cosas. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué era eso que ellos hacían? ¿Por qué? Porque desde cierta perspectiva, incluso algunos de nuestros compañeros, ¿no?, en otros profesionales, se quejaban mucho de por qué las personas iban antes o se quedaban después, por qué hablaban entre sí, por qué a veces alguno se acostaba a dormir una siesta, o se quedaba jugando con otro, o hablaba con el secretario, o hablaba en el bar, ¿no? Se quedaba en el bar también charlando. Y también nos llamaba la atención de que otros profesionales, que en general son psicoanalistas o son gente que se ha dedicado al psicoanálisis, también pensábamos, ¿por qué se quejan? ¿Por qué les molesta esto? ¿No? Entonces comenzamos a pensar si esto que estaban haciendo estas personas no era justamente un uso, ¿no? O sea, un uso de los tiempos y de los espacios, claro, no el uso, podríamos decir, instituido, sino, si quieren, lo podemos pensar Foucaultianamente, podemos pensar que era un uso que en alguna medida puede ser instituyente. Incluso, digo, esto puede pensarse, hay una afirmación que menciona Freud, ¿no?, cuando habla de la psicoterapia. Él habla de un tratamiento a medida, ¿sí? Digo, esto es interesante porque, digamos, si en alguna medida nosotros comenzamos a pensar que eso no era simplemente una cuestión en donde las personas, digamos, se apartan de las reglas, las transgreden porque son transgresores, o no las respetan, sino más bien que estaban haciendo un uso, llamémoslo así, un uso a medida, un uso que para ellos era necesario. Y en ese punto, digo, nos preguntamos si eso que hacían podía ser quizás incluso hasta más importante que lo que nosotros suponíamos que sucedía en el hospital. O sea, como si hubiera una especie de tratamiento formal que se daba en el consultorio, pero hubiera otro tratamiento que esas personas se daban a sí mismas, ¿no? Se daban a sí mismas y que también compartían con otros, y que ese tratamiento, digo, lo pensamos también como la constitución y el despliegue de una zona intermedia, y que hubiera en eso entonces, pongámoslo así, un gesto creativo, un gesto espontáneo, un gesto que se da en los hospitales públicos. Digo, también es interesante pensar esto, ¿no? Los hospitales públicos en la Argentina tienen más de 100 años. Es interesante, vieron en los trabajos que desarrolló Leibowitz, ¿no?, en su momento, donde él habla de que la institución pública en general en la Argentina está como muy ligada a un desfondamiento del Estado, en el sentido de que ya las instituciones públicas no son lo que fueron, ¿no? Y en ese, podríamos decir, desfondamiento de las instituciones públicas, quizás se dan condiciones propiciatorias
para que las personas hagan un uso diferente que el uso que nosotros concebíamos o el uso, podríamos decir, normativo, ¿no? Normativizado. Bueno, en alguna medida también, entonces desde la perspectiva de la transicionalidad, podríamos pensar que esas personas no solamente entonces que se daban un tratamiento a medida, sino que en alguna forma, digo, se daba un pasaje de una posición, pongamos, de pasividad, de espera, pongamos que es la que en general se tiene en los pasillos, a una posición más activa, ¿no? En donde cada uno hacía diferentes cosas. Se salía entonces de la posición de pasividad y también se salía de una posición de ser objeto, digamos, de las normas de un hospital, para ser sujetos, para desplegar una subjetividad y en alguna forma apropiarse de ese espacio. En ese sentido, digo, pensamos también que ahí se dan esto que podríamos pensar como fenómenos transicionales, que podríamos pensarlos, bueno, por lo menos como modos precursores en relación a lo que podrían ser los procesos de simbolización. O sea, otro tipo de trabajo de elaboración más ligado a un hacer que eventualmente que a un pensar. Digo esto que un hacer, no porque un hacer no implique un pensar, pero planteo un hacer en el sentido de mayor integración psicosomática. Bueno, esto es un poco una cuestión que yo quería traer porque, bueno, tiene mucho que ver con el trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo, digo, además de la reflexión que podría hacer sobre el concepto de uso en Winnicott. Por otra parte, cuando pensamos esto, que esto lo podemos pensar en las personas, en los usuarios o en los pacientes que concurren al hospital, también nos hicimos esta misma pregunta en relación a los profesionales o a los trabajadores de la salud, ¿sí? Y también, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Porque empezamos también a advertir que hay muchos espacios formales del hospital, ¿no?, que van perdiendo fuerza, que se van tornando aburridos. Digo, en este sentido podríamos volver a la idea de, ¿qué quiero decir cuando digo esto? Bueno, que esos espacios dejaron de ser espacios de uso, pongamos lo que se llaman ateneos, lo que se llaman reuniones de equipo, ¿sí?, supervisiones, ¿no?, que tendrían que ser espacios elaborativos, creativos, productivos, comienzan a ser espacios de silencio, de aburrimiento, de agotamiento. Eso por un lado. Digo, esto que estoy diciendo no creo estar descubriendo nada, y no creo estar diciendo nada que cualquier persona que tenga alguna experiencia en instituciones no haya vivido o no viva en carne propia, ¿sí? Incluso digo, como algo que sé que sucede en todas las instituciones. Sería excepcional que no ocurra. Y al mismo tiempo, lo que vimos es que en otros espacios, pongamos así, los podríamos pensar en las lateralidades, en los intersticios, en los corredores, en el secreto o en la confianza de algún consultorio, en el bar, ¿no? Vimos que eso que no se podía decir en las reuniones formales o en las supervisiones formales, sí se podía decir en esos otros espacios intersticiales. O sea que ahí nuevamente nos planteamos el hecho de que también los profesionales podían hacer un uso, podían darse también desde esa perspectiva de un tratamiento a medida en algunos lugares y en algunos espacios donde había confianza, donde había condiciones propiciatorias, para poder hacer uso. Bueno, por ejemplo, ¿no?, una cosa que vimos en un taller justamente donde estaba Marta Macías, ¿no?, digo que recién la mencionabas, ¿no? Un taller que tuvimos como 10 años, un taller que nos habíamos dado un grupo de compañeros para trabajar, podríamos decir, lo llamábamos a ese taller de problemas transferenciales, lo llamamos, ¿sí? Vieron que Freud tiene una frase muy winnicottiana, ¿no?, que es, bueno, esto de que él piensa la transferencia como una zona intermedia de experiencia, ¿no? O sea que en ese sentido podríamos pensar que transicionalidad y transferencia son quizás dos modos de pensar fenómenos bastante semejantes. Bueno, en ese taller, donde eventualmente lo que llevábamos de esta manera, podríamos decir de una manera
bastante, ¿cómo se puede decir? ¿No? Como entre pares, entre compañeros, ¿sí? sin que ninguno esté ubicado en un lugar así como plus-un, así de +1, ni con ninguna atribución de saber en particular sobre alguien. Lo que comenzamos a advertir en ese espacio, digo, es algo que también podemos evidenciar, que cuando las personas hablan espontáneamente de la clínica, de los problemas que tienen en la clínica, en general lo hacen de un modo espontáneamente dramático. ¿Sí? ¿Qué quiero decir espontáneamente dramático? Quiero decir que hay una especie de tendencia, pongámosla así como también como el gesto espontáneo, como una tendencia espontánea a dramatizar en el sentido de que en lo que experimentan están incluidos sus sentimientos, sus afecciones, nada, lo que les pasa. No solamente sus reflexiones teóricas o las dificultades psicopatológicas que pueda plantear un caso clínico, sino más bien que hablan de cómo están implicadas, de cómo están involucradas. Lo hacen de ese modo, ¿no? De un modo espontáneamente dramático. Entonces también ahí pensamos que cuando se dan ciertas condiciones, que en alguna medida, digo, no son condiciones, podríamos decir, técnicas, ¿no? No son condiciones universales, son ciertas condiciones muy sutiles, que podríamos pensarlas como propiciatorias, se puede hacer un uso, ¿no? Y ese uso implica estas cosas que estuvimos diciendo, que es salir de una posición de pasividad, ¿no? Pasar a una posición de actividad, dejar de ser objeto, incluso dejar de ser solamente objetos de una transferencia, sino en alguna medida también como desplegar sus efectos, dramatizarla, digamos como podríamos decir, tener en cuenta lo que nos ocurre para ver qué podemos hacer con eso. Bueno, todo esto lo podríamos pensar entonces como un modo, ¿no? de elaboración, podríamos pensar intermedia, ¿no? Creo que cuando se habla de transicionalidad o de fenómenos transicionales, bueno, como ustedes saben, los fenómenos transicionales están básicamente muy ligados al jugar. Pero el problema que tiene el concepto de jugar para nosotros es que el jugar primero está excesivamente asociado a lo infantil y además casi siempre, digo, está como asociado a algo que es eventualmente un entretenimiento o eventualmente como una especie de vía, digamos, de elaboración, ¿no? En general no se suele pensar justamente el jugar como un paradigma de un modo de tramitación, ¿no? Casi, digamos, por ahí, digamos, yo a veces lo pienso como que en alguna forma podríamos como concebir un pensar jugando, ¿no? Un pensar jugando que sería un pensar que no esté solamente, digamos, regulado por lo que suponemos que es aquello, las lógicas racionales, ¿no? Sino como un pensar que eventualmente pueda permitir involucrar lo que uno siente, los afectos que tiene, el cuerpo en alguna medida, ¿no? Y que pueda permitirnos, digo, hacer esa transición que eventualmente después puede quizás constituir un tipo de elaboración preponderantemente simbólica, pero que necesariamente sabemos que tiene que pasar por esa dimensión de lo transicional. En ese sentido, digo, ahí es donde podemos pensar que se constituye entonces eso que se llama hacer una experiencia, ¿no? Hacer una experiencia es, digamos, como apropiarnos, ¿no? Apropiarnos de algo que eventualmente, de un acontecer, que a veces puede ser o traumático, o puede ser, podríamos decir, no del todo elaborable, ¿no? Pero para apropiarnos y para hacer una experiencia tenemos que hacer uso. Y en ese uso podríamos decir que en alguna medida tenemos que poder destruirlo, ¿no? No alcanza con repetirlo exclusivamente, ni tampoco alcanza con algo así como hablar de eso como se debe, hablar de eso como nos es indicado por alguna teoría o por alguna modalidad por afuera, ¿no? Casi como, bueno, si esto lo pensáramos en términos de Winnicott, podría pensarse como una dimensión del falso self, sino que también, para poder hacer una experiencia,
bueno, se trata de hacer como algo así como una experiencia propia, apropiarnos de esa experiencia. Para eso, yo quería ir a una cuestión, digo, para poder pensar esto, que era el tema de cómo se piensa en psicoanálisis la experiencia de satisfacción y eventualmente cómo pensarla desde esta perspectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, ustedes vieron, en Freud la experiencia de satisfacción está planteada como, digamos, como perdida de entrada, casi en una supuesta primer mamada, ¿no? Como un encuentro con el objeto, ¿sí? En Lacan, bueno, tiene un carácter todavía de pérdida más estructural, como si en ese sentido la experiencia de satisfacción se piensa como estructuralmente perdida. En cambio, en Winnicott se plantea como otro problema en relación a que en alguna forma hay una posibilidad de constituir algo de lo que puede como pensarse como experiencias, llamémoslo así, como experiencias satisfactorias, ¿sí? ¿Y cuáles serían las experiencias satisfactorias en Winnicott? Porque tiene que ver con esto. Bueno, él lo que plantea, cuando habla esto de la madre mínimamente buena, de la madre suficientemente buena, que es como una manera de pensar un ambiente mínimamente bueno, es un ambiente que nos haga tener la experiencia de que creamos aquello que encontramos. O sea, que se supone que para que una experiencia sea mínimamente estoy diciendo satisfactoria, tiene que implicar la posibilidad de que en alguna medida el ambiente o el otro genere condiciones propiciatorias para que nos encontremos con ese objeto que nosotros creamos, ¿no? Ustedes saben que eso es algo paradojal, ¿no? Pero, ¿por qué traigo esto? Porque lo que podemos pensar es que hay infinidad de modos, digamos, algo así como de presentación de objeto. Y en esa infinidad de modos podríamos decir que hay algunos que pueden ser satisfactorios o que pueden ser preponderantemente satisfactorios, y hay otros que pueden ser preponderantemente insatisfactorios, ¿no? Y que esa posibilidad está dada por el modo en que se nos presenten, por el modo y por el tiempo, ¿sí? ¿En qué sentido? Por el modo y por el tiempo, para tener la experiencia de que lo creamos, de que creamos el objeto. Ahora, si ustedes piensan esto en los orígenes, también lo podemos pensar como a lo largo de la existencia. Entonces podemos ver que puede haber a lo largo de la existencia muchas posibilidades, digamos, de que aparezcan así gestos espontáneos, como estos que estoy planteando en relación al uso, y que puede haber muchas oportunidades, tanto de que los gestos espontáneos sean, podríamos decir, sean recepcionados y encuentren una posibilidad de desplegarse, ¿no? Y en ese sentido permitan entonces el despliegue de un uso y permitan entonces la constitución de una experiencia, pero también puede haber múltiples modos en que cuando aparecen estos gestos espontáneos, cuando aparece, pongamos, esa dimensión de la transferencia, ¿sí? Cuando aparece esta dimensión del uso, también esto puede ser rechazado de múltiples modos, ¿no? De infinitos modos. Y en ese sentido, digo, lo paradójico es que allí se están cerrando las posibilidades de hacer este uso y de hacer esta experiencia. En ese sentido, digo, piensen que esta es la dinámica que tiene el jugar. Digo, el jugar, lo digo esto tanto en un niño, como en un adulto, como en un grupo, como en una institución. O sea, puede ser que eventualmente un niño nos use para, en alguna medida, encontrar esos objetos que crea, ¿sí? O que un adulto nos use para crear, mejor dicho, para encontrar eso que crea en transferencia, eso que transfiere, pero solamente lo va a encontrar si nosotros, en vez de rechazar eso que se nos transfiere, que a veces puede ser, podríamos decir, destructivo, que puede ser incómodo. Bueno, Winnicott, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de esto, y cuando habla también del odio en la contratransferencia, lo que dice es, claro, es que ahí hay un amor cruel, ahí hay, en la transferencia hay un amor indolente, ahí hay destructividad, y entonces, claro, no es tan sencillo hacer lugar a esto, a estas tendencias que eventualmente
pueden constituir esa zona intermedia que llamamos jugar. O sea, el jugar no es solamente algo agradable y simpático. El jugar puede ser algo bastante serio y bastante dramático y bastante poco soportable para el analista o para aquel que se pone en el lugar de recepcionarlo. O sea que en ese sentido, el problema que tiene esto es que el uso tampoco es algo exclusivamente simpático. El uso, o sea, el hecho de que un paciente nos use, o que quiera usarnos, o que un grupo, digamos, nos use, bueno, puede implicar cuestiones, podríamos decir, incómodas, ¿no? O incómodas, o eventualmente podríamos pensar, como esto que les comentaba del institucional. Claro, cuando eventualmente las personas comienzan a usar el espacio, eso trae problemas, eso trae incomodidades, porque la institución no estaba pensada de esa manera, ni los que trabajamos allí la concebíamos de esa manera. En cambio, claro, las personas la conciben de otra manera y están esperando saber si nosotros vamos a acoger ese modo que tienen de concebirla o lo vamos a rechazar porque en alguna medida choca con nuestras propias concepciones. En todo esto, digamos, podríamos pensar que cuando estamos hablando de esto no quiere decir que no haya en juego una falla. Podríamos decir que en el mejor de los casos, si somos receptivos a este uso, ¿no? Si lo acogemos, si le damos lugar, por supuesto que en algún lugar esto va a ser límite, ¿no? O sea, no quiere decir que no va a existir algo que va a ser límite, no quiere decir que en algún momento nosotros vamos a decir, bueno, hasta acá llegamos, yo puedo aceptar esto, puedo aceptar que hagas uso de mí hasta aquí, pero no quiere decir que ese uso sea, entre comillas, ilimitado. Lo que quiere, en todo caso, el otro es saber cuál es mi límite para saber cómo se constituye el universo y cómo se constituye, entonces, esa experiencia. Lo que me parece es que, claro, es muy distinto, entonces, que eventualmente nosotros nos adaptemos a estos modos en donde a veces lo transferido necesita, digamos, de crear ese universo para poder desplegarse, a que nosotros le impongamos, o sea, en vez de nosotros adaptarnos a la transferencia, nosotros le impongamos, ¿no? Como a veces se puede decir, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que el concepto de acotamiento del goce me parece particularmente desafortunado porque me parece preponderantemente algo pedagógico y disciplinario. Diría yo que es una cuestión completamente disciplinaria. Y no es que me parezca mal la disciplina, me parece que eventualmente que nuestro trabajo como analistas no tiene que ver con una disciplina, no porque esté mal la disciplina, sino porque si los problemas fueran disciplinarios, bueno, se resolverían, entre comillas, por la educación. Pero sabemos que la educación tiene bastante problemas con la disciplina y ni siquiera, digo, no solamente que Freud dice sobre la imposibilidad de educar, gobernar y también analizar, sino que podríamos decir que quizás nuestro trabajo consiste en encontrar modos alternativos a hacer lugar a la transferencia y eventualmente a estos modos de uso. Y a estos modos de poder hacer experiencia. Bueno. En ese sentido, claro, por ahí, digo, también no sé cómo ustedes piensan el tema del tiempo y del tiempo para charlar y el tiempo para exponer, no sé cómo lo tienen pensado de alguna manera, digamos, cuánto tiempo más o menos dan para cada cosa. Como vos quieras, la idea era, a ver, dejar como media hora para el espacio de intercambio, pero lo vamos manejando como a vos te parezca. Bueno, buenísimo. Está bien, son las 4. Iba a decir algo más, ¿no? Para ir como cerrando acá, por ahí dar posibilidad de charlar entre nosotros, ¿no? En este sentido, sí, hay un
desde esta perspectiva habría como un cambio en la posición, digamos, de los analistas, o como querramos llamar el lugar de analista, coordinador, ¿no? Hay un pasaje, claro, que va de un trabajo, digamos, de interpretación, que es en general, más o menos lo que en general se adjudica, digamos, al trabajo analítico, como aquel que interpreta, a un trabajo que tiene más que ver con que la interpretación la podemos pensar en la línea, ¿no?, del play, ¿no?, ¿vieron? Del play en el sentido de que la interpretación musical en inglés se la llama como player, y al jugador también se lo llama como player. Que en esa acción hay una interpretación. Y que en ese sentido, desde esa perspectiva, ese modo de jugar implica algo así, que es cómo un analista puede sostener todo el marco en que se va como desplegando la transferencia y como todo un marco donde se va desplegando el uso. O sea que en ese sentido, el analista, más que preocuparse por interpretar, se preocupe para pensar cuáles son las condiciones propiciatorias del uso. Cuando digo condiciones, son condiciones temporales, condiciones espaciales, condiciones de cómo ofrecerse como objeto, condiciones para que cada persona, grupo o institución pueda hacer uso, ¿sí? Y eventualmente eso se da como en una continuidad, ¿no? O sea, como ven, como cuando uno piensa al jugar, uno no piensa en general el jugar solo como una serie de intervenciones. Uno piensa el jugar más bien como un devenir, por supuesto, donde hay, llamémoslo así, hay jugadas, hay posicionamientos, hay tácticas, hay estrategias, pero es algo muchísimo menos, llamémoslo así, mucho más fluido, mucho menos esquemáticamente cortado, ¿no? Es más bien cómo pensar las condiciones para que algo vaya sucediendo. Tal cual, digo, como quizás pongamos también, podríamos pensar la crianza. O sea, ningunos adultos ni ninguna mamá piensa que si le da tanta cantidad de veces la teta al bebé, el bebé va a crecer más rápido o menos rápido. Entiende eso dentro de algo mucho más sofisticado y más complejo, como puede ser la lactancia, y la lactancia como vínculo que introduce el jugar, como vínculo que introduce la nutrición, como vínculo que introduce algo de orden libidinal, ¿sí? Como vínculo que también introduce el jugar, ¿no? Y eso lo piensa y lo siente y lo experimenta a lo largo de mucho tiempo, en donde esa lactancia va a tener un devenir, en donde eventualmente uno puede pensar que en algún momento probablemente el objeto pecho caiga, pero de ninguna manera todo queda reducido a una operación de corte sobre un objeto, sino que más bien es porque el objeto pecho o la lactancia o el otro ha estado de un sinnúmero de maneras con una conexión enorme, es que eventualmente en algún momento ese objeto cae, digamos, no es producto de una intervención y mucho menos de una intervención lógica. Bueno, por ahí podría llegar hasta acá, digo, en cuanto a lo que por ahí tenía interés de compartir con ustedes, y por ahí ahora podemos conversar un poco sobre esto. Bueno, quien quiera hacer un comentario, consulta, puede habilitar el micrófono y damos lugar a la conversación. Bueno. Yo podría también hacer, no sé, algún comentario, se me ocurrió. Sí. Daniel, ¿ibas a hablar vos? No, hablé Ivana. Después hago un comentario yo también. Nada, se me ocurrieron dos cosas mientras te escuchaba, Eduardo. Una, que eso mismo que observabas que ocurre en los hospitales,
me parece que también sucede en los consultorios, cuando los pacientes hacen uso o del WhatsApp o de los llamados telefónicos por fuera del espacio del encuadre establecido, ¿no? Pensaba en esos movimientos que vienen a informar como algo que el paciente necesita incluir más allá de lo que trajo en sesión. Eso por un lado. Y después, mientras hablabas de lo incómodo que puede ser a veces disponerse al uso, me acordaba de una situación que tuve hace poquito con una chiquita de 13 años que no había aceptado restablecer, sostener los encuentros por vía virtual, una vez que empezó la cuarentena, y que después de 5 meses pidió, y su primer encuentro, a mí me resultó, el primer encuentro fue súper difícil, porque tenía una ventana detrás, ella, y entonces yo veía solamente el contorno de su cabeza, y no le veía la cara. Y le decía, uy, por ahí podés poner la computadora o el teléfono, era la computadora, de otra manera, así te veo. Y no había forma. Y entonces, además se le veía como desde la nariz hacia arriba nada más, aparecía muy poquito. Y toda esa sesión, después de 5 meses, además, y en pandemia, con todo esto que estamos atravesando, fue súper difícil. Y después, en algún momento de la sesión, yo pensaba para mí, ¿no? Bueno, te está ofreciendo eso porque es lo que puede traer, esa parte de sí tan oscura, ¿no? Y hacia el final se me ocurrió decirle, bueno, por ahí para la próxima, porque en toda esa sesión yo hice un esfuerzo enorme, pero dije, bueno, para la próxima por ahí podemos jugar de alguna manera con esto, ¿no? Con esto de no vernos bien. Pero pensaba lo incómodo en eso. Me enriqueció mucho eso de lo incómodo que es dejarse usar tantas veces. Así que, bueno, gracias por todos los comentarios. ¿Vas a contestar, Eduardo? O... como quieras, no, plantea lo que quieras, Dani, y después bueno, continúo. No, qué sé yo, bueno, primero agradecerte la charla, ¿no? No, yo pensaba, incluso en relación a lo que planteabas, y Ivana lo traía del uso que se hace del hospital, yo advertía como un comentario bastante común entre los analistas, digamos, así como casi muy consensuado, el comentario de que la atención remota era mucho más fatigosa que la atención presencial, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Bueno, paradójicamente, ¿viste? Porque podés atender en jogging, pero digamos, en principio aparecía como algo mucho más fatigoso. Y ahora, bueno, escuchándote, medio también tenía una idea en este sentido, respecto de la pérdida de ese territorio que permite estar, merodear, ¿me entendés? Es decir, el propio consultorio como territorio que ofrece como referencias de orientación, de autoafirmación incluso, ¿no es cierto? Y eso era sobrecompensado de algún modo, de un modo que causaba fatiga. La pérdida del territorio de juego, si vos querés, la pérdida de esos puntos de apoyo para el uso. El consultorio como uso generaba, digamos, no solo duelo, ¿no? Sino un gran esfuerzo compensatorio. Entonces, por un lado pensaba esa situación. Incluso el otro día estaba con una paciente que me decía, bueno, yo ahora, terminaba la sesión, ¿viste? Vía remota, y me dice, bueno, yo ahora me voy a quedar me quedo meditando unos 40, 45 minutos, que es el tiempo que tardaría en venir en colectivo hasta mi casa de nuevo, con lo cual también hay una recuperación
de la vivencia, ¿no es cierto? Una recuperación de salir de un espacio que ha sido usado para tomar contacto con cosas eventualmente muy cercanas a la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado el uso en ese sentido, ¿no? Y por otro lado pensaba dos cuestiones, ¿no? Que Winnicott dice que la capacidad de usar también es la de dejarse usar, es decir, no hay uso de objetos sin capacidad de dejarte usar, tocar por el objeto, ¿no? Esa mutualidad, digamos, me parece interesante. Yo la pensaba en relación a algo que él dice, no me acuerdo en qué lugar, ¿no? Pero él dice, pensando en lo que los padres pueden aportarle para el desarrollo a un adolescente. Lo situaba en la adolescencia. Y tiene que ver con lo que vos decías de la agresividad, porque decía, lo que un padre aporta para el crecimiento o desarrollo de su hijo, bueno, no es solamente aquello que, digamos, desde tu voluntad y digamos, tu criterio te dice que hay que aportar, ¿no es cierto? Dice, no es solo eso. Lo más importante en lo que hace al uso de esos padres incluso, no es lo que uno voluntariamente da, sino lo que el propio adolescente te fuerza a dar, te arranca, por así decir. Entonces ahí el uso es un forzamiento que te hace ubicar en un lugar que a lo mejor vos no creías, vos creías que ser padre era esto. Y el tipo te inventa, ¿me entendés? El uso te inventa, te crea en un lugar inesperado y después te sentís bárbaro. Digo, te sentís bárbaro, te sentís incómodo también, viste, angustiado y todo. Pero ese uso es un forzamiento, primero, violento porque te saca de un lugar, pero también es constructivo en el sentido, si vos sobrevivís, hablo en términos personales, no sé por qué, bueno, pero si vos sobrevivís, digamos, bueno, creciste en la medida que hubo un despliegue subjetivo que te ubica en una zona mucho más rica, ¿no? Así que bueno, eso, Edu, gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Me parece que está muy bien para situar además algo que es curioso, digamos, que digo, hasta ahora nos haya quedado afuera, ¿no? Porque digo, está tan presente que queda afuera, ¿no? Que es pensar que todo este tema que estamos tratando de pensar en relación al tema de uso y experiencia, ¿no? Se sitúa en esto que estamos viviendo, que se llama pandemia, ¿sí? Y que ha alterado completamente lo que nosotros creíamos que era el mundo, ¿sí? O sea, nosotros creíamos que el mundo era de una manera, y ahora podemos ver que no sabemos exactamente ni cómo es el mundo, ni cómo va a ser el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo también del mundo de los psicoanálisis y del mundo de nuestros tratamientos, análisis y o consultorios. En ese sentido, digo, me parece muy interesante lo que planteaba Ivana, porque, claro, esto que estamos viviendo todos, que es cómo el tema de la virtualidad, digamos, en el caso de que, bueno, muchos de los tratamientos, o una parte por lo menos, han pasado de la presencialidad a la virtualidad, pero claro, este pasaje de ninguna manera no es lo mismo. Tampoco estoy diciendo que sea lo contrario. Estoy diciendo que hay algo que está completamente alterado, porque no es solo que cambiamos de dispositivo, sino que cambiamos de dispositivo porque ya el acercarnos puede implicar contagios y que puede implicar el peligro de vida. Bueno, digo, todo lo que probablemente la mayor parte de los que estamos acá pensando y diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos, es interesante en el comentario de Ivana porque, claro, todos creíamos que analizar era atender en nuestros consultorios, en un horario, de una manera, con los pacientes que entran o se sientan o juegan o hacen determinadas cosas, y de repente los tratamientos se han transformado en otra cosa, que nadie nos preguntó, ¿no?, si queríamos que se transformasen, y más bien nos encontramos con esto, con dificultades en las comunicaciones, con cortes de Wi-Fi, con contraluces que a veces no nos permite ver al otro, ¿no? En donde, claro, uno podría pensar, las condiciones de uso han cambiado completamente, ¿no? Recordaba un poco también lo que decía Dani, ¿no? Esto que Winnicott dijo una vez en un encuentro de la Sociedad Británica, ¿no? Que levantó la mano y dijo,
solamente quiero decir que afuera están bombardeando, ¿sí? No porque actualmente nadie escuchara las bombas, sino porque es curioso las dificultades que tenemos todos, o sea, los analistas no estamos afuera, de reconocer, ¿no? De hacer lugar a cuáles son las condiciones en las que vivimos, cómo nos afectan como en nuestras personas, o sea, en nuestras subjetividades, y cómo respondemos ante ellas, porque podríamos decir que si los analistas negamos la transformación de las condiciones, por supuesto que esto no va a propiciar, podríamos decir, hacer lugar a estos nuevos modos de uso. O sea, por supuesto, no los elegimos, no son los que nos gustan, pero son los que nos han tocado vivir, así que será mejor que encontremos también modos particulares de hacer lugar a estos claroscuros o estas contraluces o estas incomodidades, porque son, en el mejor de los casos, van a ser los modos de usos que algunos pacientes o algunos grupos o algunas instituciones han encontrado para ver si pueden transitar este momento, no solamente padecerlo, ¿no? Sino pudiendo eventualmente eso, armar, constituir o desarrollar alguna experiencia. Y para nosotros es enormemente trabajoso como sostener las condiciones, casi como si también nosotros lo pensáramos aquí. O sea, sostener las condiciones de este encuentro a través de una pantallita, en mi caso es de unos 4 centímetros por 10 centímetros, no es exactamente lo mismo que estar nosotros 20 o 25 personas en un lugar, mirarnos, acercarnos, alejarnos, compartir ese momento, tomar algo rico, no sé, sonreír, sino que es algo completamente diferente. Y en ese sentido, las condiciones de uso también, digamos, están afectadas. Pero podríamos decir, es difícil, pero me parece muy interesante comenzar a pensar cuáles son las condiciones, porque no son lo que eran y no son lo que nosotros creíamos que eran. Y lo que hizo la pandemia es que puso de manifiesto algo que ya sucedía, pero además ahora lo puso más de manifiesto, no solo por el hecho de utilizar la virtualidad, sino también porque también los analistas pasamos a ser mortales, también los analistas podemos contagiarnos, bueno, también, y eso ya no, o sea, no se trata solo de ocupar el muerto, sino de reconocer que podemos morirnos completamente, e incluso encontrarnos cuando un paciente nos pregunta cómo estamos, claro, ya no alude a una pregunta que, bueno, no se trata de pensar en eso, sino que ahora tiene un valor diferente. Entonces me parece que son como las bombas que señaló Winnicott. Hay que reconocer que están bombardeando, hay que reconocer que un montón de cosas, digo, tenemos que sensibilizarnos en ese sentido. Yo últimamente, digamos, cuando pienso la labor analítica, tiendo a pensarla mucho como, no solamente ligada a procesos, a enmarcarla dentro de procesos de sensibilización, sino también a pensarla dentro de una micropolítica. ¿Y por qué digo dentro de una micropolítica? Porque como la micropolítica nos atraviesa a todos, digo, tenemos que claro, qué políticas nos atraviesan para pensar cómo esas micropolíticas atraviesan nuestras concepciones de psicoanálisis y nuestras prácticas de psicoanálisis. Y también en ese sentido, cómo desde lo micropolítico podemos concebir la posibilidad de que haya un uso y la constitución de una experiencia casi como una política de subjetivación. Creo que había un comentario más en el medio, por ahí vi. Yo, Eduardo. Sí. Perdón. Tenemos una pregunta de Sue Schneider. Okay. Dice, Sue, ¿podrías ampliar sobre la experiencia de uso de espacio transicional de sala de espera, lo que referiste en el hospital? Así. Bueno, sí, digamos, puedo contar lo que, a partir, digamos, de lo que sucede en el hospital, en el sentido de que incluso les diría, estas observaciones, si bien nosotros las hicimos hace unos 15 años o un poquito más, en realidad, digamos, creo que en el hospital de niños se empezó en la década del 60, y creo que gente que trabajaba con el equipo de interconsulta en su momento de Luquina empezó a pensar las salas de espera como espacios, digamos, de la elaboración, ¿no?
en nuestro hospital, a partir de empezar a pensar los intersticios, digamos, como zonas de uso, ¿no? Los corredores del hospital, a partir de eso también se armaron otros dispositivos. Por ejemplo, se armó un dispositivo que se llama dispositivos lúdicos, que es que se dejaron un montón de juegos en distintas zonas del hospital, donde la gente no solamente que podía esperar, sino que se podía quedar jugando, e incluso eventualmente algún profesional podía sumarse a ese juego, lo cual me parecía muy interesante. En el hospital de niños, en el equipo de adolescencia, se armó un espacio que se llama Living, que también está pensado como el hecho de cómo propiciar ciertos espacios institucionales para que allí se jueguen ciertas cosas que no se pueden jugar en otros lugares. Por ejemplo, le digo, ¿no? Como otro ejemplo que se me ocurre, que podemos verlo esto, sé que hay equipos que trabajan a nivel de lo barrial, por ejemplo, en estaciones de tren, donde se reúnen muchas veces adolescentes, en plazas públicas, pero por ejemplo, ¿no? Un espacio que a mí me parece muy interesante son las puertas de las escuelas secundarias. Yo creo que las puertas de las escuelas secundarias son espacios donde los adolescentes se reúnen y hacen en general lo que no les permiten hacer adentro del colegio. Pero también es curioso que no solamente que hacen lo que no les permiten hacer adentro del colegio, sino que lo hacen a los ojos de los adultos que no le permiten hacerlo adentro del colegio. O sea que uno podría pensar que tiene alguna importancia para estos adolescentes mostrar eso que necesitan hacer. Y yo diría, no necesariamente la única explicación es de orden de transgresiva o de desafío, ¿no? Sino que eventualmente, digo, ¿por qué? Porque muchas veces los adultos de adentro del colegio se les ocurre que para no tener que ver, digo, ¿no? Esto piénsenlo entonces en términos de qué se hace con lo transferido, para no tener que ver eso que les resulta desagradable o que sus normas no acuerdan, dicen, los chicos no se pueden reunir en la puerta, tienen que hacerlo 2 cuadras más allá, ¿no? Como si la distancia fuera la que resolviera ese problema que eventualmente tenemos los adultos para pensar qué hacemos con eso que se está produciendo ahí. No estoy diciendo que necesariamente, o sea, lo planteo como un problema, no estoy diciendo que necesariamente haya que aceptarlo. Lo que estoy diciendo es que es un problema que nos interpela todo el tiempo y que nos tendría que llevar a preguntarnos, ¿qué es eso que no permitimos adentro? ¿Qué es eso que nos muestran afuera? ¿Y cuál sería el movimiento deseable para trabajar con eso? ¿No? Bueno, quizás si uno se pone a pensar en todos los espacios públicos usables, se dan algo de estas experiencias que están esperando ahí, podríamos decir que están esperando ahí para ser, no sé, como rescatadas, para ser reconocidas, para ponernos sensibles. Incluso lo podríamos pensar en términos de cuando se plantea si tanto el psicoanálisis como la política eventualmente apunta a trabajar sobre el malestar, o sea, más bien a interrogar el malestar, a ponerlo a trabajar. Entonces, si vemos algo, bueno, es bueno eso, ¿no? Pensar que apuntemos primero a qué es eso que aparece y que insiste y que busca ser acogido, y cuáles son nuestras dificultades para hacerles lugar. Paula, vos tenías una pregunta. Sí, no, hola, ¿qué tal? No era una pregunta, bueno, le quería decir a Eduardo que me había encantado esta idea del uso de los espacios, ¿no? De los pasillos. Pensaba que, bueno, ese uso, ese tipo de uso, diría, molecular en las instituciones, ¿no? Claro, es ampliar el territorio. Y entonces es una práctica estética, ¿no? Por un lado eso, y también pensaba que planteabas una cuestión ética, ¿no? Una pregunta por la ética, en el sentido de que usar y dejarse usar es lo que promueve los encuentros, ¿no? Entonces me parecía interesante
que habías planteado estas dos cuestiones, ¿no? La pregunta por cómo vivir juntos y la pregunta bueno, por la creación, ¿no? Por la práctica estética. Claro, claro, está muy bueno, porque es cierto, desde esa perspectiva así molecular, ¿no? Y esto de pensar un encuentro como esa posibilidad, digamos, de dejarnos usar y de usarnos en este sentido tan productivo Perdóname, y vos lo creativo. planteabas con las experiencias de satisfacción, experiencias en plural, ¿no? Bueno, es eso, digamos, ¿no? Totalmente, Si no hay totalmente, no hay digo, encuentro. es una perspectiva muy espinociana, ¿no? Esta así planteada, ¿no? La de usar y dejarnos usar y pensarlos como espacios no solamente de encuentro, sino espacios creativos. Pero digo, lo interesante digo, de esto, ¿no? Es como, no digo porque pensaba algo, ¿no? Cuando uno piensa algunas ideas de Winnicott, digamos, hay un modo de pensarlas en términos, llamémoslo, positivos o activos, y otro modo de pensarlo en relación a los aspectos negativos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de lo negativo? Claro, que, digamos, un poco me parece que algunas afirmaciones de Winnicott apelan a ciertas cosas que están ocurriendo en el campo del psicoanálisis, y que en ese sentido, digo, esas cosas que ocurren tienen que ver cómo, eventualmente, los analistas, quizás de su época, tienden a responder de una manera automática, a veces retaliativa, a veces podríamos decir, por cierta alienación, alguna teoría dominante en ese momento. Y lo paradójico es que las teorías, claro, no tendrían que estar al servicio de alienarnos a ellas para ser obedientes, como también me parece que en este sentido, en relación a lo que plantea Paula, una cosa es que nosotros usemos las teorías y otra cosa es que las teorías nos usen a nosotros y que nosotros usemos las teorías solamente para constituir identidades, para poder diferenciarnos. En ese sentido, digo, en relación a lo que plantea Paula, digo, es interesante pensar que, bueno, que podemos usarnos, que podemos encontrarnos y que podemos usarnos siempre y cuando, digamos, podamos como convivir con el riesgo de que como producto de estos encuentros algo de nuestras identidades se ponga en riesgo, se transforme. O sea, como si cada encuentro podría transformarnos y también como si en términos de nuestra experiencia y de nuestra práctica, a partir de dejarnos usar, por lo menos, digo, trabajando, por ejemplo, desde el psicoanálisis, claro, el dejarnos usar también tendría que implicar en alguna medida cierta capacidad de transformación y de tolerar esa transformación, de tolerar que vayámonos transformando, que seamos otros, ¿no? También, y que eventualmente eso, las teorías sean teorías, y que nosotros podamos tener una cierta distancia con la teoría, ¿no? Una cierta capacidad de jugar con las teorías, por ejemplo. ¿Se escucha? Eduardo, tenemos otra pregunta. Pensé que me había perdido, miren. Manuel Luna pregunta si podrías hablar sobre la tarea del analista con aquellos pacientes graves que por deficiencias constitucionales no pueden hacer uso del ambiente y se relacionan en términos de identificaciones proyectivas, podría decirse, o en el tipo de relación de objeto que no se toma en cuenta la alteridad para enriquecer la vida psíquica. Una pregunta muy específica, muy compleja, muy difícil de contestar, así les diría en general. Miren, yo puedo contar así brevemente una experiencia que para mí fue como muy significativa de mi práctica clínica, ¿no? Yo trabajo hace 35 años en un hospital y he tenido todo tipo de pacientes y algunos pacientes muy graves, ¿no? Muy graves, muy agresivos, muy destructivos, de todo tipo, ¿no? Ahora, he tenido una paciente hace unos años que me maltrató como ninguna otra, ¿no? Y digo, lo traigo esto porque me parece interesante. Bueno, esa paciente era una paciente que venía, ahora que pienso en Marta Macías, fue paciente también de Marta Macías en su momento. Bueno, venía siendo tratada por algunos profesionales y después de algún tiempo se producía una pelea y
y esa paciente, bueno, era derivada porque había como algo insoportable, ¿no? Bueno, finalmente me llegó a mí, o sea, me fue derivada, y bueno, digo, en principio yo acepté comenzar un tratamiento con ella, y les diría, ¿qué pasó en ese tratamiento? Bueno, esa paciente durante mucho tiempo, les diría, me empezó, o sea, primero era muy perceptiva esta paciente, era una mujer de cerca de unos 50 años. Era muy perceptiva, muy intuitiva, se daba cuenta inmediatamente cuando yo me ponía nervioso, y yo me ponía nervioso porque ella me ponía nervioso. Ella me señalaba que yo me estaba poniendo nervioso, y básicamente me señalaba, les diría, no solamente que me ponía nervioso, sino que hacía esfuerzos para no parecer nervioso, lo cual era una verdadera tontería, porque ella me trataba de una manera muy cruel e indolente, y les diría, me decía, no hable de eso, eso no, eso es una boludez, usted es un pelotudo, bueno, me insultaba de diversas maneras, y les diría también que siempre se iba dando un portazo y diciéndome que no volvía nunca más. Claro, las primeras veces que se fue dando un portazo y diciéndome que no me iba a ver nunca más, yo me ponía contento porque decía, bueno, qué alivio, ¿no? No la voy a ver nunca más. Pero la paciente volvía, ¿sí? Y me señalaba que no le guarde nada de lo que había ocurrido, ¿sí? Lo cual, bueno, era una precisión porque si lo hacía me trataba un poco peor. Bueno, lo que quiero, digo, en relación a la pregunta, ¿no? Porque me parece que tiene algo interesante lo que está ocurriendo. Bueno, yo después de 3 o 4 veces que me dijo que no iba a volver nunca más, después de insultarme un portazo, me di cuenta que ella no iba a dejar de venir y que ella no tenía básicamente ninguna posibilidad de dejar de venir. En todo caso, les diría, un poco como Winnicott manifestó en algunos de estos casos, lo que me parece es que la paciente lo que probaba era si yo la iba a seguir atendiendo. O sea, yo la iba a seguir atendiendo porque en ese momento no se me ocurría otra alternativa. Pero me di cuenta que ella, en alguna forma, me estaba poniendo a prueba, y bueno, yo la continué atendiendo, empecé a entender que ella no me podía perder, porque básicamente, o sea, no me podía perder porque básicamente tampoco me tenía, estaba poniendo a prueba para ver si yo mínimamente podía tolerar toda esa destructividad con la que ella cargaba de su historia. Y yo también comencé a pensar que esa destructividad que tenía un carácter muy evidente, pero que al mismo tiempo tenía como algo de superficial. Por supuesto que ella no permitía ni una interpretación, ni tampoco servía de nada, ¿no? Pero lo que empecé a sentir, más o menos después de unos meses de tratarla, empecé a sentir un poco de simpatía por ella, lo cual le diría me llamaba la atención, porque no era alguien simpático. Y le diría más o menos, después de un año, ella comenzó a tranquilizarse un poco. Les diría casi como, así en términos muy kleinianos, una marcada, ¿no? De esto, digamos, decir, entre un universo malo y un universo bueno, o entre un yo escindido, ¿no? Comenzó como, en alguna forma, mínimamente a integrarse, y comenzó a ser alguien bastante tratable y bastante tolerable. Pero lo más curioso es que no les podría decir exactamente cuáles fueron los procedimientos en cuanto a que yo hice algo o eso fue producto de una interpretación. No, les diría, fue producto, primero que toleré atenderla, que pude encontrar algunas ideas y algunas cosas que me permitieron pensar y que me permitieron también transformar todo ese malestar que me producía atenderla en algo que podía tener algún sentido. Y en la medida en que algo de eso, con el paso del tiempo, se iba aliviando, podía como constatar que no estaba tan desorientado como me sentía. Pero que fue, diría yo, un tratamiento en donde diría que ella hizo un uso bastante cruel, pero también diría que bastante productivo. Digo, es una paciente que atiendo hace muchos años y que ahora tiene un trato completamente diferente, sumamente respetuoso, y además que ella por momentos me dice que se avergüenza de cómo era en ese momento. Al mismo tiempo yo les diría, yo creo que ella, digo, podría volver a ser así, no sé, con alguna persona.
Pero bueno, digo, en todo caso ahí ya entraríamos en otro problema, que es algo así como pensar si en estos casos la función que cumple el analista es una función que instaura algo o que se mantiene en tanto eventualmente ese objeto que está usado para eso se sostiene ahí, ¿no? Bueno, eso es una pregunta que yo me hago en relación a esto. Bueno, Eduardo, yo te quería agradecer por tu charla. Me encantó toda esta cuestión de lo público y esto de pensar lo que está instituido, ¿no? Y lo instituyente. Y pensaba en ese hacer una experiencia, esta cuestión que planteaste también, la dimensión del cuerpo, ¿no? Como del analista, ¿no? Como algo que en general suele como dejarse bastante como por fuera. Vos decías hacer más que pensar, ¿no? Bueno, esto, nada, me parecía como muy interesante esa dimensión también en esto, en este hacer, en ese espacio de zona no intermedia, y es una dimensión que en general suele dejarse bastante de lado, no sé, bueno, me encantó para poder pensarlo. Sí. No, quería decir una cosa de este comentario, Cecilia, que es interesante esta observación que vos hacés sobre el cuerpo, que es cierto que ocurre, pero lo curioso es que, digo, más allá de lo que creamos los analistas, es curioso porque son las transferencias, son eventualmente los pacientes, son eventualmente los grupos, los que, digamos, son las transferencias que soportamos, las que inciden directamente sobre nuestros cuerpos. Y sería casi, les diría, ¿no? Como una cosa muy curiosa, ¿no? Pensar que es completamente evidente que incide sobre nuestros cuerpos. O sea, como en el comentario de Ivana, digo, cuando hablaba de este tema de la sombra. La contraluz, de esa paciente adolescente, claramente ahí se veía como hay algo del cuerpo del otro y de nuestro cuerpo que se ve afectado. Que si no lo reconocemos es por algo que a veces, por alguna alienación teórica, no nos lo permite. Pero yo diría que es algo que casi espontáneo, digo, pensándolo, que espontáneamente se pone de manifiesto. Es más bien, a eso me quería referir cuando hablaba de Winnicott, que Winnicott a veces se plantea por qué se dan estas respuestas, podríamos decir, espontáneas, de tanto rechazo a veces a lo transferencial. Incluso lo podemos pensar como si fueran otros modos de rechazo, como si el modo de rechazo a lo corporal fuera un modo de rechazo del inconsciente, un modo de rechazo a lo que las personas de los analistas experimentamos, cuando más bien nuestro trabajo tendría que orientarse a reconocer lo posible todo eso, porque todo lo que rechazamos lo actuamos, porque el aparato físico funciona de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, me parece que es curioso, porque son cosas que están muy a la vista, que todos percibimos, que no hay que hacer una elucidación muy profunda para reconocerlo. Y quizás pueda haber algunos problemas en algunas teorías para cómo hacerle lugar a eso, ¿no? Sí. Cecilia Montenegro nos dice muchas conductas de pacientes leídas como resistenciales en pacientes con déficit narcisísticos. Si se los lee desde estos conceptos winnicottianos, permiten pensarlos como una oportunidad de crear condiciones de tratamiento. Sí, digamos que en ese sentido, digamos, esto Winnicott lo desarrolla bastante, ¿no? De pensar que, claro, que a veces estas oportunidades, digamos, ¿no? Que vieron cuando Winnicott, piensa el tema de la conducta antisocial como una oportunidad o todavía como una ilusión, ¿no? En alguna forma, a mí me da la impresión de que quizás en algunas corrientes del psicoanálisis hay una especie de exigencia de simbolización, y de una simbolización, les diría, predominantemente racional, y eventualmente allí quedan como en el camino
todos los modos, podríamos decir, de tramitación o de elaboración, que en alguna forma se alejan de eso que creemos que es lo simbólico. Entonces, si podríamos comenzar a pensar que hay en el campo de la repetición, que en el campo del cuerpo, que en el campo de la acción, puede haber muchas modalidades de tramitación psíquica o psicosomática, que en todo caso, podríamos pensar, puede ser un problema para los analistas, como también es un problema para un otro primordial, hacerse cargo de los modos de tramitación que tiene un bebé. Pero cuando un bebé llora, claro, no alcanza con decirle que no llore más o que ya va a tener su alimento, ¿no? Hay que agarrarlo, hay que tocarlo, ¿no? Hay que sostenerlo, hay que, digamos, tocarlo, y también hay que presentarle el objeto de una manera que le permita ir entrando dentro de esa transición, en donde pueda ir encontrando sus modos de hacer una experiencia, de hacer su propia experiencia, y de constituir un mundo a su medida, hasta que esté en condiciones de ir aceptando que el mundo quizás no sea solamente ese objeto subjetivo, sino que tenga un carácter un poco más objetivo. Pero ese es un proceso que se da en la infancia y que queda a veces interrumpido de diversos modos y que vuelve a presentarse en diferentes momentos, digamos, de la vida, ¿no? Y que también vuelve a presentarse a través de los grupos y a través de las instituciones. ¿Se escucha? Sí. Ah, está bien. Tenemos, Eduardo, un montón de agradecimientos de los colegas. Manuel Luna nos dice muchas gracias. Así que muchas gracias, Eduardo, y a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también a los colegas y a ustedes por sostener este espacio y bueno, y para poder generar, por haber podido generar algunas condiciones para un encuentro en la medida de las posibilidades que nos da esta época, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá y a todos ustedes por compartir. No sé si alguna persona quiere hacer algún comentario más. Bien. Eduardo, un placer haberte tenido. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que nos volvamos a encontrar. Sí, después bueno, muchas gracias, la verdad que fue así sumamente placentero escucharte, la idea era eso, el encuentro con otros y poder pensar conjuntamente. Después queremos que hagan queremos un conversatorio entre vos y Dani, así volvemos a hacer se los dejamos para diciembre. Así hacemos como Bueno, muchas gracias a todos. Ahora pueden seguirlos escuchando a partir de las 5, que va a estar Dani en Facebook. Ahora les escribimos ahí en el chat el link, que también va a estar Eduardo como ¿Querés, Dani, contar del espacio? Sí, ¿me escucha? Antes quiero comentar algo en relación a Eduardo, de que el mundo, digamos, de la atención remota, el otro día leí que se parece mucho a una sesión de espiritismo. Roberto, ¿estás ahí? Roberto, si estás ahí, hace una señal. Bueno, no, bueno, ahora a las 5 vamos a estar en una charla, ¿no? Voy a dar una charla sobre creatividad y tengo un panel de comentadores de lujo, porque está Eduardo, está Manuel Murillo, Pablo Ferneda, así que estoy contento, ¿viste? Es en Zoom Politicón y bueno, nada, están invitados, si tienen ganas de pasar.
Bueno, bárbaro. Gracias, Eduardo, por sumarte hoy. Fue muy lindo. Quedaron así como muchas cosas, ¿no? Como resonando. Muy interesante. Estas cosas que a veces uno como que naturaliza en la misma práctica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos por participar. Muy bien. Bueno. Bueno, te damos las palabras de cierre. Bueno, nada, les agradezco mucho y bueno, espero que se sigan cuidando y que todos podamos seguir estando más o menos sanos. Seguir estando. Bueno. Bueno, hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias, hasta luego.